La amnistía ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que era otro de los escollos pendientes en el ámbito de la justicia española, es una realidad gracias al pacto alcanzado con la supervisión de Bruselas por el Partido Socialista y el Partido Popular. Además, en las últimas semanas nos hemos asomado al desmontaje, al borrado penal de los ERE de Andalucía, ese fraude multimillonario de 680 millones de euros hurtados a los parados andaluces solo en la pieza política, la principal de las más de un centenar que existen abiertas. Para hablar de esto y de la declaración de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, cercada por los indicios que apuntan a un posible delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, me acompañan esta tarde dos expertos. Desde el mundo de la judicatura, el señor Gómez de Liaño, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su hospitalidad. Y en nombre de la sociedad civil, Mariano Gomá, que nos dará su visión de qué podemos hacer los ciudadanos para combatir todos estos frentes que tenemos abiertos. Así que, como esto es un diálogo desordenado, abierto y en el que podemos interrumpirnos, os lanzo una pregunta al aire y arrancamos. ¿Creéis que la justicia española está peor ahora que hace 40 años? Bueno, lo primero que se me ocurre ante esa introducción tan precisa que ha hecho es que se confirma la idea que yo tengo hace años, precisamente, que es que España es un país sui judice. Todo pasa por los tribunales, o casi todo pasa por los tribunales. Y eso no es lo mejor, no es lo más saludable. Pero dicho esto, naturalmente que la justicia es un paciente muy delicado estado de salud. Lo que ocurre es que tiene sus baches y esos baches se van superando merced al buen trabajo de los muy buenos jueces que tiene este país. Digan lo que algunos negacionistas puedan decir respecto a la judicatura española. Yo creo que la justicia, y con esto doy paso al compañero y buen amigo Mariano Gomá, la justicia es una paciente, es una enferma que cuantas veces se cae, cuantas veces se levanta. ¿Es esa la percepción que tienen los ciudadanos de la justicia? Yo sinceramente creo que la justicia estaba mejor. Los jueces no, la justicia. Hace 40 años, ¿por qué? Porque hace 40 años y hace 30 años y tal, la sociedad respetaba mucho a la justicia. Yo le tenía mucho miedo a la justicia. ¿Por qué? Porque sabíamos que la justicia era justa y que la justicia era implacable. Y ahora yo creo que la gente más o menos joven que está viendo todas estas cosas, que los jueces pueden tener ideas diferentes y no sé qué, yo creo que se le ha perdido un poco el respeto a la justicia. Y esa es mi opinión. Y además me alargo en un punto simplemente. Y yo soy arquitecto de profesión, he trabajado toda mi vida como arquitecto. El que te pusieran un pleito por un problema de defectos de la construcción o por cualquier cosa, por cualquier incidente que pudiera producirse en una obra, el arquitecto no dormíamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque teníamos, y éramos arquitectos, no éramos asaltacaminos, ¿no? Es decir, y tenías mucho miedo a qué es lo que pudiera pasar si pudieran imputarte en alguna cosa. Estar procesado era una verdadera, vamos, tortura. Y yo que he tenido la suerte de trabajar mucho, no he tenido demasiadas cosas, pero sí he tenido algún tema con la justicia, ¿no? Y eso era un respeto que teníamos, y yo creo que ahora, en estos momentos, el gobierno y las estructuras que tenemos institucionales, yo creo que han perdido un poco aquella jerarquía que en aquel momento tenían, y en estos momentos se le tiene menos respeto. Por eso, no porque sean mejores ni peores los jueces, sino porque es que, claro, la gente está viendo cosas que antes no veía. Por ejemplo, tratos de favor, hablamos de la justicia igual para todos, de
de que todos somos iguales ante la ley, eso es lo que además consagra nuestra Constitución, es parte del relato que está tratando de desmontar esa estructura constitucional, ese Estado de Derecho con separación de poderes, la idea de que la mujer de un presidente del gobierno pueda evitar, por ejemplo, el paseillo que sí han tenido otros miembros de la vida pública. Se habla mucho y con mucha intensidad de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Yo creo que en España eso está asegurado, constitucionalmente asegurado. De ahí que distinga entre igualdad de los ciudadanos ante la ley e igualdad de los ciudadanos ante los tribunales. Y llegado a este punto, podemos abordar si realmente ese trato que se le va a dispensar mañana a la mujer del presidente del gobierno vulnera o no el principio de igualdad de los ciudadanos ante los tribunales. Vamos a ver. Yo esta mañana he estado en Plaza de Castilla, donde el tema del día, en los pasos perdidos que se llaman, era la comparecencia de mañana de Begoña Gómez. Había un enorme malestar cuando saltó la noticia de que la señora decana de los juzgados de Plaza Castilla había acordado que por razones de seguridad, recibiendo un informe de presidencia del gobierno, se había decidido que doña Begoña Gómez llegara en su coche, supongo que será oficial, y entrara por el garaje de los juzgados de Plaza Castilla. Eso es una excepción que esta mañana en Plaza Castilla sentaba francamente mal. Mal porque, en primer lugar, acudían a los precedentes. Raramente se ha utilizado el garaje de los juzgados para acceder a cualquiera de las plantas, sea de lo civil, sea de lo penal, que están prácticamente unidos. Y ejemplos recientes no faltan. Políticos, empresarios, personas de gran relevancia social han pasado por todos los controles por los que pasan habitualmente la gente, ¿no? Controles incluso dejando sus bolsos, sus pertenencias para que sean registradas por los guardias de seguridad. Alguno esta mañana hacía más alto, elevaba el tono de su protesta para decir, yo lo estaba escuchando, que él mañana pensaba presentarse y que iba a intentar entrar a los juzgados por el mismo lugar que iba a entrar doña Begoña Gómez. Si hay una cosa que no soporta el ciudadano, el procomún, de cualquier país democrático, es que la justicia haga distinciones. Y lo de mañana, con todas las consideraciones a la señora decana, es una distinción, a mi juicio, no del todo justificada. Razones de seguridad, bueno, pueden ser aceptables, pero hay modos de paliar los riesgos, y los mismos riesgos creo yo que existen cuando se va a una sede judicial que cuando se va a un desfile de moda. Porque siempre estará el exaltado que quiera lanzar algún improperio, incluso algún objeto no contundente. Pero todo eso se podía evitar. La sensación que tengo después de tantos años donde he conocido la justicia con todos los colores y sabores, es que la señora Begoña Gómez no quiere ir con la cabeza alta y que se avergüenza de ir a un tribunal de justicia. Sin embargo, tenemos precedentes a los que hacía referencia en su reflexión, incluso de rango, si queremos entenderlo de esta manera, más elevado de lo que puede suponer la figura de la mujer del presidente del gobierno, que no tiene un estatus institucional, que por lo tanto es una ciudadana particular a todos los efectos, salvo por razón de matrimonio. El señor Mariano Rajoy acudió como testigo a declarar y entró en la Audiencia Nacional como cualquier otra persona. La infanta doña Cristina, recuerdo cuando acudió investigada en el caso Nos, exactamente igual. Tantos otros a los que se les ha grabado
en esas declaraciones y que han entrado con normalidad políticos que habían sido democráticamente elegidos por los votantes incluso y que han tenido que soportar pues, vistas o macro causas en las ocasiones. Claro. ¿Cómo se explica eso a una sociedad que ve que hay efectivamente diferencias de trato o que hay consideraciones? Bueno, es que es un poco... la sociedad está atónita y yo, mi situación, y un poco viene al hilo de mi reflexión anterior, es que la justicia, toda esta gente que está manejando estos hilos, lo que están es degradando la justicia de esta manera. A ver, ¿quién nos recuerda, ya no por la monarquía o lo que sea, pero quién nos recuerda los paseillos de Urdangarín y de la Infanta en los juzgados de Mallorca cada vez que tenían que bajar aquella cuesta y tal? ¿Quién nos recuerda a Felipe González ayudando psíquicamente a Corcuera y a Barrio Nuevo cuando entraban en la prisión? Y está grabado. ¿Quién no recuerda la mano en la cabeza de Rodrigo Rato que salió esposado para meterlo en el coche policial? Esto está grabado, pertenece a la historia más importante nuestra, de la seriedad que se tiene que dar a un acto de justicia, pase lo que luego pase. Claro, hoy estamos acostumbrados pues a que el fiscal general del Estado toma las decisiones que quiere arbitrariamente, que se han nombrado un fiscal general del Estado en estos momentos que es una ilegalidad lo que se está cometiendo, que él está cometiendo ilegalidades. Es decir, claro, entonces esto la sociedad lo ve. Y claro, al ver esto, ¿qué es lo que la sociedad tiene que pensar? Pues bueno, que esto es como Texas y por tanto, no sé, asumen que estamos en los pistoleros del oeste. Y eso es muy malo porque eso es lo que hace hacer, es de que si hay unos que van de pistoleros, yo también. Y ese es el problema de la sociedad. Todavía está siendo demasiado sumisa en estos momentos la sociedad, porque la sociedad, con todo lo que está saliendo y todo lo que está viendo, la sociedad civil tiene y tendría que estar indignada, no, lo siguiente, tendría que estar muy indignada, tendría que estar revolucionada absolutamente ante esta situación. Lo que pasa es que la sociedad no se sabe muy bien qué es, ¿no? Es un ente que nos aúna a todos los ciudadanos y que tenemos unas organizaciones que van tirando adelante, que van haciendo lo que tienen que hacer, que van denunciando las cosas, que van haciendo pedagogía, pero esa permeabilidad que la sociedad tendría que tener para que todo el mundo verdaderamente pudiera dar una respuesta, decir, por ahí no vamos bien, esto no se puede hacer así, no todo vale, hay que llevar las cosas a la seriedad que tienen que tener, que tuvieron y que tienen que tener. Y esto es un poco, para eso estamos peleando un poco las organizaciones, pues que estamos organizando manifestaciones o que estamos organizando actos en los cuales estamos diciendo basta, esto no puede ser, este país no puede ir de esta manera sometido, que supongo que luego lo comentaremos, o me permitiré comentarlo, no que los poderes del Estado estén sometidos a la sociedad, sino al revés, la sociedad está sometida a los poderes del Estado. Y eso es antinatural absolutamente y antidemocrático, ¿no? Yo no quisiera agotar este capítulo de este encuentro con este asunto de la declaración de mañana de la esposa del presidente del Gobierno. Pero quiero hacer referencia a dos hechos. El tribunal que probablemente visito más es la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional todo el mundo recordará, está en la memoria reciente de la gente, que en los últimos meses y en los últimos años han desfilado todos los personajes de cualquier espectro, de directores y presidentes de banco, ahí no hay más que ver las imágenes, hasta la secretaria general de un partido, hasta un expresidente de gobierno. Nadie ha dicho nada. Es más, nadie ha utilizado accesos
que no sean los accesos comunes. Todos han pasado por los controles que existen a la entrada, como pasamos los abogados, por cierto, en la Audiencia Nacional, y un ejemplo ya mucho más cercano. El expresidente Donald Trump ha comparecido a declarar como imputado, como acusado, como investigado en la sede del Tribunal de Nueva York a pecho descubierto y no ha tenido un solo privilegio. Es decir, ese estatuto de expresidente de los Estados Unidos que podía haberse esgrimido no ha servido para que el señor Donald Trump estuviese expuesto ante el diagnóstico de la opinión pública, que en definitiva, no lo olvidemos, de ese pueblo, de los Estados Unidos y del español, emana la justicia. No lo olvidemos nunca, no lo olvidemos nunca. Y eso es algo que realmente en la conciencia de muchos españoles chirría, así. No tiene, como decía nuestra moderadora, no tiene la señora Begoña Gómez ningún estatuto procesal que le otorgue privilegio alguno, como cualquier ciudadano de a pie. Sin embargo, y hilo con esta última idea sobre la justicia y sobre el concepto del ciudadano con la justicia, hay una cierta percepción de que efectivamente es más democrático un diputado o un senador que un juez, cuando en nuestro sistema democrático la separación de poderes y los tres poderes consagrados constitucionalmente definen que los integrantes de cada uno de los cuerpos, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, son democráticos en su esencia precisamente porque emanan de esa soberanía nacional, ¿no? Quiere decir que no se vote a los jueces no significa que sean menos democráticos o representantes menos legítimos de lo que son los diputados o los senadores, que es algo que parece haber calado, ¿no? Se habla mucho de no judicializar la política, pero en esa no judicialización de la política parece que no encaja el espectro contrario, la politización de la justicia, ¿no? Y aquí quería hablar precisamente sobre un tribunal que no es poder judicial, pero que también se está enarbolando en esa bandera de rectificar al Tribunal Supremo, de inmiscuirse en revaloración de prueba y reconstrucción, en algunos casos, de esa valoración ya hecha por el más alto tribunal de nuestro país, que parece una instancia superior, como si fuera la casación o la apelación del Tribunal Supremo. ¿Cómo revertir una situación en la que un órgano que no es poder judicial, que tiene unas misiones muy concretas, definidas para revisar unas cosas muy concretas, esté excediendo sin que haya nada que lo pueda evitar, más allá de los centenares de votos particulares que desde que se ha conformado han emitido esos magistrados que se oponen a esta deriva? Pero, ¿qué se puede hacer o cómo se puede explicar que se esté cayendo en este exceso? Voy a intentar ir por partes. Lo de la democratización de los jueces, por su origen, es un mito. Yo esa pregunta de que los jueces no son elegidos por el pueblo y por tanto no son democráticos, esa pregunta se la haría a jueces que han estado y están en el Parlamento actual. Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, lo estuvieron antes en política Juan Alberto Bellot. Yo les haría la pregunta. El gran problema está en el empeño de algunos que no sobrepasan el límite del leguleyo o del rábula, de creer que este sistema de selección de los jueces por el sistema de oposición es un sistema que no cubre la necesidad democrática. De todos los cuerpos de la administración del Estado, y no olvidemos que sí, que los jueces son poder judicial y cada uno en particular son poder judicial, en el único empeño que existe para modificar el sistema de selección es en la judicatura. No se habla de suprimir las oposiciones a abogados del Estado, ni de la Fiscalía siquiera, ni de los registradores de la propiedad, ni de los notarios, solo de los jueces. ¿Por qué? Porque yo creo, por la experiencia, y además fui preparador durante muchos años de jueces, que hay algunos que les gusta que más que un juez se sepa, bueno, pues los 1976 artículos del Código Civil, otros tantos o casi tantos del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, prefieren que se sepan de memoria el nombre de los líderes de los partidos políticos que les van a upar. Soy así de crítico. Eso por un lado.
En cuanto al papel que está desempeñando el Tribunal Constitucional actualmente, con estas últimas sentencias relacionadas con las condenas habidas en su momento por los seres dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla y luego ratificadas por el Tribunal Supremo, el conflicto del Tribunal Constitucional con el Supremo no es nuevo. Arranca de 1981, una sentencia del 30 de julio, cuando el Tribunal Constitucional, recuerdo perfectamente, esa es la ventaja que te da tener ciertos años, recuerdo que fue una ponencia de Gloria Begué Cantón en donde se estimaba un recurso de amparo interpuesto contra una sentencia de la Audiencia de Barcelona ratificada por el Supremo que, según el Tribunal Constitucional, no había apreciado bien el principio de presunción de inocencia y no había motivado la condena. Ahí empezó el primer roce. Se solucionó bien porque si hay algo que caracteriza a la judicatura española es la templanza y la prudencia, el saber estar. Y me remito a los últimos acontecimientos, donde el Tribunal Supremo ha recibido toda clase de improperios por parte de políticos y no políticos y pseudopolíticos, algunos del Parlamento, y sin embargo el Tribunal Supremo ha mirado y, no digo yo que al tendido, pero sí ha dicho, eso que habitualmente se escucha, no ofende quien quiere sino el que puede. Es más, recientemente, un auto de 29 de mayo de este año, de 2024, el Tribunal Supremo ha desestimado una querella interpuesta por manos limpias contra una diputada de Junts que había llamado a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pues no sé si buitres o togados, cosas por el estilo. Y el Tribunal Supremo dijo, bueno, pues que el derecho a la crítica de un parlamentario es más extenso y más amplio que el de cualquier ciudadano y que, por tanto, bueno, pues que no hay por qué admitir la querella a trámite y que cada uno se exprese como buenamente pueda y sepa. Esa es la elegancia del Tribunal Supremo. Pero bueno, volviendo al conflicto... También lo hizo, le interrumpo, con la diputada y en aquel momento ministra Ione Belarra, que acusó de prevaricadores con toga a los magistrados del Supremo, y el Supremo también desestimó esa querella planteada contra la ministra. Dijo exactamente lo mismo, que estaba amparado por el derecho a la libertad de expresión de los parlamentarios. No recordaba yo ese percance propio de una lengua viperina. Y pido disculpas si empleo términos algo amargos, porque me ofende mucho que ofendan al Tribunal Supremo y que ofendan a los jueces de este país. Me ofende mucho. No, aquí no hay barra libre, porque si destrozamos el Poder Judicial, hemos destrozado España. Eso es que lo sepan. Ese conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo arranca, como yo dije, en el año 81, se reprodujo después, no sé si recordarán, a propósito de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre una paternidad del hijo del cordobés, algo así, que dio pie a que la Sala Primera del Tribunal Supremo, en ponencia de un magistrado progresista, llegar a plantear interponer querella contra todo el Tribunal Constitucional. Aquello se solucionó bien con la mano maestra de muchos magistrados del Tribunal Supremo que dijeron, no, el problema está en que cada uno, es que no todos sabemos estar en nuestro sitio, y quedó ahí zanjado. Vamos a ver, Supremo no hay más que uno, que se llama Tribunal Supremo. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no hay más que una, presidida en estos momentos por don Manuel Marchena y compuesta por otros magistrados de gran nivel jurídico. Lo mejor que tenemos de la ciencia penal española, hoy por hoy, está en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No está en el Tribunal Constitucional. Y no discuto que haya magistrados que hayan ejercido la jurisdicción penal que tengan buen oficio. Le doy un dato. De los 7 magistrados del sector que ha avalado las sentencias absolutorias de las condenas de los ERE, tan solo 2 de esos 7 son o fueron en su momento magistrados del Tribunal Supremo. El resto no lo han sido. Me refiero al señor Cándido Conde Pumpido y a la señora María Luisa Segoviano, que fue presidenta además, la primera mujer presidenta de la Sala de lo Social, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. El resto no han sido, otros 5 no han sido magistrados del Tribunal Supremo. Luego, no quiere decir necesariamente, y esa es una de las críticas que se hace también por parte de algunos, que quienes llegan al Tribunal Constitucional sean mejores juristas que los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla o que sepan más derecho que los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ¿no? Rotundamente no. Rotundamente no. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero lo que sí conozco es la obra judicial de todos los magistrados del Tribunal Constitucional. La obra jurídica. Unos estuvieron en la Audiencia Nacional, como don Ramón Sáez,
otros efectivamente estuvieron en el Tribunal Supremo. La señora Segoviano creo que estuvo en la sala de lo social. Sí, en la sala social. Sí. Don Cándido Conde Pumpido sí maneja bien el derecho penal, pero eso no es suficiente para intentar, en un ejercicio expansivo de la jurisdicción constitucional, destrozar, como están intentando destrozar, sentencias jurídicamente impecables como fueron las de la Audiencia de Sevilla y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Aquí hay un problema de origen, que yo creo espero que la gente que nos esté escuchando, nos pueda escuchar, lo entienda. Cuando se plantea en la Constitución la creación del Tribunal Constitucional, hay dos sistemas a elegir. Un sistema de una jurisdicción constitucional que se llamaba difusa, que implicaba que dentro del Tribunal Supremo se creaba una sala especial de protección de garantías constitucionales, y un sistema de jurisdicción constitucional concentrada, que era la creación de un tribunal especial, como aquí ocurre en España. Se optó por este segundo sistema debido al interés y a las importaciones que hacían algunos constitucionalistas que provenían del ámbito de la filosofía del derecho, olvidando que el sistema anglosajón, y al problema me remito, el sistema de la jurisdicción constitucional difusa era el que funcionaba. Prueba de ello, Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que muchas veces para mucha gente es el espejo de la justicia. Y ahí lo hemos visto recientemente con una decisión que declara la impunidad del presidente Donald Trump como expresidente de los Estados Unidos. Se optó por ese sistema. Yo insisto en que cada uno es responsable de sus actos. Las sentencias que está dictando el Tribunal Constitucional no me convencen. Es decir, no me convencen. Podrán vencer, pero no me convencer. Por cierto, frase de vencer, pero no convencer, de Francisco Tomás y Valiente, que presidió el Tribunal Constitucional. Nuestras sentencias están para convencer, no simplemente para vencer. Y traigo esta cita para que algunos magistrados del Tribunal Constitucional tomen buena nota de lo que están haciendo. Bien. Entonces, yo he leído lo que se ha publicado del Tribunal Constitucional, las notas de prensa del Tribunal Constitucional sobre las sentencias. La primera, en ponencia de doña Inmaculada Montalbán, me parece que es. Son todas, porque sí. concentró y acumuló, ¿verdad? Y he leído y he contrastado con las sentencias que en su momento dictó el Tribunal Supremo, confirmando la de la Audiencia Provincial de Sevilla. Ese asunto de los ERE ha pasado por las manos de 20 o 21 magistrados, todos de una intachable formación jurídico-penal. De manera que me sorprende mucho lo que está ocurriendo. Y sobre todo, me sorprende aún más que el Tribunal Constitucional invada un campo que no es el suyo, que es una exasperación o exageración del principio de legalidad penal, incrustándolo como garantía o como derecho fundamental. Mire usted, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo no le demos lecciones de derecho penal, lo dejo ahí. Pero en esas lecciones de derecho penal, para aquellos que nos están escuchando, hay una consecuencia en la práctica, y es que aquellos expolíticos socialistas, altos cargos de la Junta de Andalucía, bajo dos mandatos, el de Manuel Chávez y el de José Antonio Griñán, ambos condenados también por aquellos mismos hechos, diseñaron un sistema absolutamente fuera de los mecanismos de control para distribuir fondos públicos que metían en una partida a la que se llamaba Fondo de Reptiles, para, en lugar de asignárselos a los parados andaluces, que eran sus destinatarios iniciales o legítimos, desviarlos a empresas amigas, afines, simpáticas a aquel entramado político de poder de la administración andaluza, que supuestamente tenían que ser rescatadas. Todo esto se llevó a una causa judicial, a una macrocausa, que yo decía que tiene más de 100 piezas separadas, algunas de las cuales todavía están pendientes de enjuiciarse. Pero ¿qué se preguntará un ciudadano de a pie o un alcalde de una pequeña localidad que pueda estar condenado por prevaricación y cumpliendo pena de prisión por esa prevaricación, cuando ve que los amigos de quienes gobiernan ahora, los predecesores políticos en Andalucía del partido que ahora está en el gobierno de la nación, están siendo absueltos, se están borrando los delitos de prevaricación y de malversación de manos de un tribunal que, insistimos, no es poder judicial
y que está diciendo que ni prevaricaron ni malversaron, por una serie de artificios que los 4 magistrados que se oponen radicalmente a esas sentencias, esos pronunciamientos, están desmontando uno a uno en sus votos particulares contra cada una de esas 6 sentencias ya dictadas, que empezaban con Magdalena Álvarez y que terminaban en esta semana con la de Carmen Martínez Aguayo, que era la número 2 de Griñán. ¿Cómo se explica una sociedad que unos son buenos cometiendo delitos que son malos y otros son malos cometiendo los mismos delitos que son malos? Es que la sociedad no se lo explica. Es decir, la sociedad está asistiendo atónita, o sea, los ciudadanos estamos asistiendo atónitas a toda esta a todo este conjunto de perversiones, perversidades que se están cometiendo, y no hay nadie que lo frene, cuando en teorías teníamos que frenarlo nosotros, esto, la propia sociedad, el propio ciudadano tendría que decir, oígame, que no, que nosotros no les hemos nombrado aquí para que hagan esto. Y fuera. Es decir, lo que pasa es que, claro, el entramado es tan completamente confuso y vuelvo a iniciar, hay una... No, que yo no quisiera que se me tachara de autoritario, pero el concepto de autoritas, el concepto de autoridad, la sociedad lo tenía en la justicia y ahora no lo tiene. ¿Por qué? Pues porque está viendo todo esto. Si resulta de que todo lo de los ERE de Andalucía, que está meridianamente claro y demostrado que se han malversado más de 600 y pico millones de euros, y con todas las condenas que ha habido demostradas, y ahora resulta de que esto no ha pasado. No ha pasado. Lo mismo que en Cataluña, de la que se organizó en Cataluña, y yo lo estuve viviendo allí, lógicamente, y que ahora que todo aquello que pasó, que fue verdaderamente una guerra en las calles en Cataluña, con una violencia extrema en las calles en Cataluña, ya tampoco ha pasado. Y no solamente no ha pasado, sino además, pobrecitos. Los malos fueron los policías que intentaban frenar a las hordas que llegaban con adoquines y tal. Entonces, claro, todo esto la sociedad lo está viendo y no lo puede entender. O sea, la sociedad puede entender muy bien algo que yo considero muy esto. Mirad, hay insultadores profesionales. Esta señora Belarra es una insultadora profesional y de estos hemos crecido y los tenemos sentados en el Consejo de Ministros a insultadores profesionales. Es muy lógico y muy serio que el Supremo diga, oígame, mire usted, yo no respondo a insultadores profesionales porque yo tampoco bajo a la calle a jugar con los trileros. Yo estoy mucho más por encima de todo esto. Yo no voy a responder a las estupideces que los insultadores profesionales hagan hacia nosotros, precisamente para demostrar la seriedad que hay detrás de una institución. Eso lo entiendo y además lo aplaudo, porque los insultadores profesionales se acaban quedando mudos solos cuando ya no tienen a quién insultar o ya se han quedado sin voz de insultar sin que nadie les haga caso. Entonces, en eso estoy absolutamente de acuerdo, pero yo creo sinceramente que la sociedad tenemos que pelear, y yo al menos en lo que pueda, personalmente y con las plataformas que organizamos, yo voy a intentar defender que la sociedad civil se defienda ante esta situación. Defienda la seriedad, defienda a los jueces serios, defienda el Estado de Derecho y defienda a los poderes del Estado. Y eso vamos a intentar, a medida de nuestras posibilidades, frenar todo este conjunto de desbarajustes que se están produciendo entre los jueces y las condenas y los indultos y las amnistías, porque esto no puede ser. El que la hace la tiene que pagar, y el que la hace no puede decirme usted no lo ha hecho, pues ya está.
Imagínate que los asesinos, pederastas y tal, de repente dijeran, no, usted no lo ha, esto no ha pasado. ¿Cómo que no ha pasado? Sí, ha pasado. Y esto es así, este señor está en la cárcel porque ha pasado. Pero es que yo vuelvo un poco a lo mismo y no me cansaré de repetirlo. Yo no soy un jurista y no soy un constitucionalista experto, pero lo que sí sé es la base de mi país. Y la base de mi país es que los poderes del Estado emanan del pueblo. Y si los poderes del Estado emanan de los ciudadanos, por tanto, de la sociedad, ¿por qué la sociedad ahora en estos momentos está sometida a esos poderes del Estado que nosotros mismos hemos nombrado? Eso no puede ser. Esto no, la sociedad tiene que decir, óigame, que no, que a usted le he puesto aquí yo, y o usted me devuelve la confianza que yo he depositado en usted, o usted cumple con la encomienda que le hemos hecho a la sociedad, o se va o lo echamos. Eso es así. Y yo sé que es una utopía y quizás soy un visionario, pero esto es lo que tenemos que pelear, que es la sociedad la matriz de los poderes del Estado. Lo cual quiere decir de que nunca se puede encontrar en la situación de que es la sociedad la que está sometida a los propios poderes que ella misma ha puesto ahí. Una sociedad que recibe un mensaje, tanto con el tema de los ERE, que es, digamos, lo más reciente y lo más palpable, como con algo más abstracto, pero que también se ha peleado mucho en muchos foros sociales, jurídicos, incluso políticos, que es el tema de la amnistía. De esta amnistía que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado, ya ha dicho, más o menos viene a decir que está hecha deprisa y corriendo, irregular, y que por lo tanto hay determinadas cosas que no encajan en esa amnistía. Esa era la última palabra que tenía el Poder Judicial, porque compete a los jueces la aplicación de la ley. Y es lo que han hecho desde el Tribunal Supremo. Sin embargo, a pesar de que el Tribunal Supremo en 2 autos ha justificado y motivado el por qué no se aplica la amnistía a la malversación, tanto en el caso de los procesados que todavía no han sido juzgados, los declarados rebeldes, los prófugos, como Puigdemont, Comín y Puig, como en la causa del 1O, en esa causa especial que todos vimos durante 4 meses, televisada, con luz y taquígrafos, ahí declaró todo el mundo, grabado, y que llegó a unas condenas muy severas para unos hechos muy severos que después se indultaron en la parte que era privativa de libertad, pero que quedó pendiente en las inhabilitaciones que ahora el Supremo mantiene y dice que no, que nada de encajar la malversación como se quiere estar o como se quiere hacer ver por parte del legislador que ha arreglado la componenda. ¿Qué opinión les merece la ley de amnistía? ¿Qué opinión les merece, ya no solo en lo jurídico, sino en lo práctico? ¿Y qué mensaje se lanza a un país cuando se le dice que aquellos que hicieron las cosas mal merecen ser perdonados por 7 votos? Bueno, yo quisiera, antes de abordar esta cuestión de un enorme interés, referirme a 2 aspectos que ha tratado Mariano. Uno, el de los insultadores de profesión, a los que ya me he referido, que el tribunal, en un ejercicio de compostura y de templanza, ha dicho, no me ofendéis. Me viene a la memoria que en el derecho anglosajón existe una figura que se llama el desprecio a la corte. Aquel ciudadano, con privilegios o sin privilegios, e incluso aquel abogado que se le ocurra ofender a un tribunal de justicia inglés, sabe que la prisión de Londres la tiene a 50 metros. Aún así, me inclino por la tesis del Tribunal Supremo Español. Segunda cuestión. En relación a la sentencia del Tribunal Constitucional de los ERES, dice Mariano, es que la gente hay cosas que no se explica porque son inexplicables. Claro que no se explican y son inexplicables. ¿Acaso la gente se puede explicar que entre los magistrados que han dictado esa sentencia se encuentra una señora, la ponente, Inmaculada Montalbán, que fue condecorada por el presidente condenado, el señor Griñán,
un presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conté Pumpido, que cuando se vio el recurso de casación de los ERE en el Tribunal Supremo, decidió abstenerse porque había sido durante la tramitación de sus causas fiscal general del Estado. Una señora magistrada del Tribunal Constitucional que había sido directora general con el señor Bolaños. Y un magistrado, todo esto lo digo sin merma de la consideración que pueden merecerme, un magistrado, Juan Carlos Campo, que había sido director general con el señor Chávez. ¿Acaso la gente puede creer que en esas personas se dan las notas características de la imparcialidad como factor relevante, como apariencia de imparcialidad? Eso que algunos dicen que la mujer del César, que no es la mujer del César, es la mujer de César. Bien. Esa la gente no se lo explica. Como tampoco se explica... Se deja usted, si me permite, una quinta, que es la señora María Luisa Balaguer, que reconoció en una comparecencia en el Senado que había sido militante socialista y que se había dado de baja posteriormente del partido. Le confieso, no lo sabía. Pues son 5 los que están trufados, si podemos decirlo. 5 de 7. De sospecha. 5 de 7. Bien. Y con relación a lo que decía nuestra moderadora al comienzo, la gente que ve que esto ha sido dispensado, disculpado, justificado, indultado, ¿cómo ve cuando se mira en su propio caso? Tengo una respuesta. No voy a desvelar ningún secreto profesional. Pero ayer, un alcalde a quien defendí, condenado por prevaricación en concurso medial con malversación, me preguntó, ¿y yo qué? No supe responderle, lo confieso. Claro. No supe responderle. Volviendo a la amnistía y a los 2 autos del Tribunal Supremo, auto de Sala y auto del instructor señor Llarena. Lo apunta, bueno, a todo esto, quienes han opinado para censurar las 2 resoluciones judiciales, tengo la seguridad absoluta de que no se las han leído. Tal y como se expresan, que no se han leído, vamos, no digo los 61 folios del auto del pleno, de la sala, es que no han leído ni el encabezamiento, estoy convencido. Segundo, el punto neurálgico de esas 2 resoluciones, a mi juicio, es que estamos ante una ley que, como diría García de Enterría, que en paz descanse, nuestro gran jurista, es fruto de una España de leyes desbocadas. Se hizo una ley deprisa, corriendo, pensando en el destinatario, con retales, y al final, ¿qué es lo que queda? Queda lo que también don Eduardo García Enterría llamaba el típico engendro jurídico. Y ante un engendro jurídico no hay más remedio que ponerle límites. Insisto en que la técnica empleada por el Tribunal Supremo para rechazar la aplicación de la ley de amnistía a los condenados por la sala y también respecto al que está procesado por el juez Llarena es una técnica, a mi juicio, impecable, irreprochable. Que quieran luego enmendarla por el conducto habitual, que es acudir a aquellos o aquel o aquellos a quienes gusta más hacer servicios que justicia, no digo nada, lo dejo, simplemente lo planteo, no lo descarto, pero haya la conciencia de quien sea capaz de impugnar esas 2 resoluciones del Tribunal Supremo. Por cierto, lo tenía mucho más fácil, sin comprometerse, podía haber planteado la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y aquí paz y mañana relativamente gloria. Ha anunciado que lo harán, pero para la parte de la desobediencia. Correcto. Pero no para la malversación. Pero no para la malversación. Entonces, este es el panorama que tenemos. Yo no sé, ya nos han anunciado que se recurrirá al Tribunal Constitucional. Supongo que el resultado será, si no de 7-4, de 7-11, de 7-5. Sí, porque si seguramente se habrá incorporado. incorporado José María ya se incorpora, pues el nuevo magistrado. Y vaya por delante que a mí no me gusta hacer nunca categoría de jueces ni progresistas ni conservadores. Los jueces son jueces y punto, nada más. Esto ha sido una costumbre, una práctica que a algunos les interesó
hace bastantes años, concretamente desde la diabólica ley del 85, que modificó la ley orgánica del Poder Judicial, donde se produjo la peste de nombrar a nuestros jueces. Y ahí empezaron a poner rótulos y no era raro ver cómo en los periódicos se ponía la mesa de un tribunal constitucional o la mesa de un Consejo General del Poder Judicial o la mesa de un Tribunal Supremo con las caritas y los colores azules, rojos o neutros. Eso fue un disparate y así nos está yendo. Porque, como decía Mariano, por ahí viene la gotera de la desconfianza de la ciudadanía en los tribunales de justicia. ¿Y ahora qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial? Porque hilando con este juego de colores, con esta disposición de nombres, con este pacto al que se ha llegado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿cuál es el diagnóstico o cuál es la conclusión? ¿Era necesario el pacto? ¿Había que resolver la agonía del Tribunal Supremo y de tantos otros tribunales de este país? ¿No había otra opción que no fuese reformar previamente el sistema? ¿Cómo se valora? Yo como simple ciudadano, porque claro, hay un momento en que yo me pierdo en el mundo jurídico, ¿no? Pero como simple ciudadano pienso que todo lo que sea un pacto de Estado para que se resuelva más o menos un problema tiene que ser bueno, ¿eh? Es decir, si hemos llegado o se ha llegado a un acuerdo entre PP y PSOE con la mediación europea para tener un nuevo sistema o un sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, yo como ciudadano digo, pues bienvenido sea, ¿no? Es decir, ahora bien, si al día siguiente el ministro propio, señor Bolaños, dice que bueno, que de eso ya hablaremos, de que eso no es vinculante, entonces, claro, inmediatamente uno dice, pero bueno, no, ¿cómo que no es vinculante? Es decir, es tan grave decir que el propio ministro que firma un pacto en Bruselas para resolver un problema endémico en el tema del Poder Judicial, que todos los ciudadanos sabemos que hay que resolverlo, pero que nadie le ha metido mano y ahora parece que tal, el ministro de turno dice, no, bueno, pero esto no es vinculante, como diciendo esto, en realidad no es así. Bueno, es que, cambio de opinión, ¿no? Claro, cambio de opinión. Es que a mí esto me parece tan enormemente grave como lo que pasó en Cataluña, de que el presidente de la Generalitat declaró la República Catalana y al cabo de 8 segundos dijo, bueno, pero no obstante... La dejamos en suspenso. La dejamos en suspenso. Bueno, a ver, entonces, ¿de qué vamos? Claro, esto la gente... Es que la gente, los ciudadanos, no podemos entender que estén pasando estas cosas, ¿no? Y que de repente digamos, bueno, parece, a ver, hay un clamor, yo creo que hay un clamor, pero claro, tal como estamos en este momento, no se puede llevar a cabo, ¿no? En que España debería en un momento determinado llegar a un acuerdo de Estado para sacar el país de donde está y llevarlo al futuro. Pero claro, con los interlocutores que tenemos, y me refiero sobre todo porque a la interlocución del gobierno, eso es imposible. Claro, la oposición a lo mejor puede ser interlocutora, pero es oposición, no tiene poder. Entonces, si el partido del poder no quiere, pues no se va a llegar a ningún tipo de acuerdo de Estado y nos vamos a seguir encontrando con todas esas irregularidades, que son irregularidades que no están en el reparto de puntos de la Liga Profesional, no, están en el país. Y unas anomalías que son anomalías democráticas básicas. ¿Por qué? Porque uno se ve la Constitución que hemos firmado todos y que está vigente y dice, oígame, que aquí esto, ¿dónde está la Constitución? Entonces, claro, los ciudadanos estamos atónitos de la misma manera que estuvimos atónitos en Cataluña en la televisión, viendo cómo se declaraba la República Catalana y que inmediatamente se dijo que quedaba en suspenso. De la misma manera nos quedamos atónitos diciendo, bueno, pero no habíamos llegado a un acuerdo para la resolución del Poder Judicial, que parecía que era un acuerdo en el que estaban de acuerdo los grandes partidos de este país, y al día siguiente el ministro de turno dice, bueno, que esto ya veremos, no es vinculante. ¿Cómo? Claro, es que hay un momento en que nuestra capacidad
de sorpresa no tiene límites. Y claro, cuando la capacidad de sorpresa no tiene límites, pues llega un momento en que asistimos al espectáculo democrático político del país como quien asiste al mago pop. A ver ahora de dónde van a sacar, claro, de dónde van a sacar el conejo de la chistera. Pero hombre, óigame usted, que cuando una cosa es así, yo quizás tengo una formación técnica, pero cuando esto es así y no es de otra manera. Y si la amnistía se ha producido, a ver, vamos a ver, la malversación, a mi entender, no es más que un apéndice de una condena. Y la condena es por un golpe de Estado. La malversación es una parte de eso, porque para ejecutar ese golpe de Estado tuvo que hacerse una malversación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Perdonamos el golpe de Estado, pero no la malversación. Óigame, ¿dónde estamos? Explíquemelo otra vez, porque no lo entiendo. Y eso es lo que nos pasa a la sociedad, que es que hay cosas que no entendemos. Resulta que todo el mundo va a ser muy bueno y que solamente se va a poder condenar por haber malversado fondos. Entonces, claro, yo lo que no... Ni siquiera por eso, porque ya o ni con siquiera, la doctrina del Tribunal Constitucional, por eso, ni siquiera la malversación es discutible. O ni siquiera por esto. Entonces, claro, hay un momento en que es que la sociedad es la que está atónita y por eso tenemos muchísimo trabajo a hacer. Tenemos muchísimo trabajo, la sociedad, en explicarle a la gente que eso no debería ser admisible en cualquier país normal. Lo mismo que pasa en Inglaterra, y que todo el mundo es igual ante la ley. Y el que la hace la paga. Y ya está. Es decir, y no ir por la calle, que es lo que toda la gente de este país alrededor de Madrid va diciendo, no, aquí el que la hace ya veremos si la paga o no la paga. O a lo mejor resulta de que el malhechor es al que se la han jugado. Entonces, claro, hay un momento en que esta situación de sorpresa constante tenemos que intentar entre todos cambiarlo. Entre todos, y me refiero medios de comunicación, me refiero la sociedad civil y me refiero a las grandes instituciones del Estado. Javier, ¿usted considera que se va a cumplir ese pacto del Consejo General del Poder Judicial? Me gustaría saber si cree que esa proposición de ley que tiene, o esa propuesta que se convertirá después en una proposición de ley que hagan los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial, acabará en una práctica efectiva de elección de los 12 miembros de procedencia judicial por los propios jueces, que es lo que vienen reclamando. Correcto. Un hincapié en la figura de la malversación que el Tribunal Supremo la echa por tierra, porque estos pensaban y habían impuesto la cuña de la malversación siempre que implicara un enriquecimiento personal. Y el Tribunal Supremo, recurriendo a la doctrina inveterada de lo que es el ánimo de lucro, habla incluso de que es ánimo de lucro hasta lo meramente contemplativo. Esa es una jurisprudencia que viene de la historia de los tiempos, ¿no? Bueno, pero es que esta gente sabe muy poco, la verdad, que los que están al margen de la jurisdicción y del estudio del derecho penal, pues no son de fiar. Dicho lo cual, en cuanto a la renovación del Consejo y el acuerdo celebrado la semana pasada, yo no soy un pesimista ni tampoco soy un optimista, yo soy un escéptico activo. Entonces, en principio, le pondría buena cara al acuerdo porque había que romper con esa situación de quiebra institucional con un Consejo que estaba prácticamente oliendo a gusanera, la verdad, me refiero en cuanto al tiempo. Ahora bien, ha habido contestaciones por parte de alguna asociación que han dicho que esto era simplemente un nuevo reparto, otros lo han celebrado con aplausos, y mi punto de vista es el siguiente. En primer lugar, creo que la modificación o la exigencia de los 3/5 para la elección me parece correcta. La procedencia judicial, hay que respetar que los 12 sean de procedencia estrictamente judicial. Aquello lo mató a Alfonso Guerra cuando en la reforma del 85 habló de que Montesquieu había muerto, y tuvo que venir García Pelayo con aquella sentencia de la 108 del 86 y diciendo que, bueno, que esto implicaba probablemente una imposición del sistema de la partitocracia por encima de la ley, de la letra de la Constitución y del espíritu, que era que 12 de los 20 vocales tenían que ser de procedencia judicial.
Respecto a los vocales nominados, los 20, de los 20 creo conocer de los de procedencia judicial a 4 o 5. Y debo decir que todos ellos reúnen para mí las cualidades del buen juez, en el sentido de la honradez, el conocimiento y la prudencia. Bueno, el buen juez de Azorín, que nos describía. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Como bien ha apuntado Mariano, el señor Bolaños, cuando le preguntan sobre la proposición de ley, y en concreto sobre el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, dijo textualmente, no es vinculante, me parece que lo ha dicho Mariano. No es vinculante y además el texto de la proposición de ley, habla y en su caso. Claro, esta es una fórmula retórica propia de un tinterillo, sinceramente, propia de un tinterillo que da pie a que alguien pueda poner algún inconveniente llegado el momento. Lo que no puede ser, y espero que estos vocales del Consejo General del Poder Judicial, y yo fui vocal del Consejo General del Poder Judicial entre el 90 y 96, fueron exactamente 5 años, 4 meses y 3 días, prácticamente una prisión menor en grado medio. Lo que no puede ser, y insisto, estos vocales del Consejo General del Poder Judicial que van a ser elegidos, que se consienta que la sede del Marqués de la Ensenada número 8, sede del Consejo General del Poder Judicial, sea una sucursal de los partidos políticos. Me da lo mismo el que sea, el PP, el PSOE, Sumar, el que sea, Junts, me da lo mismo. Tienen que ser rabiosamente independientes. Vamos a verlo enseguida, porque si yo no recuerdo mal, en el texto se habla de que el presidente será elegido por mayoría de los vocales del Consejo. Oí hablar antes del acuerdo de 2 nombres ya propuestos por el gobierno o por el ministro de turno para ser la candidata y elegida de presidenta del Consejo General del Poder Judicial, ojo, y del Tribunal Supremo. Espero que ese diagnóstico no se cumpla y se tenga la dignidad que en su momento tuvo Manuel Marchena cuando un imprudente miembro del Partido Popular se aventuró a dar el nombre de Manuel Marchena como futuro presidente del Consejo General del Poder Judicial. Precisamente por esa dignidad, el señor Marchena renunció a serlo. Vaya por delante que el señor Marchena sería un magnífico presidente del Tribunal Supremo, como otros que hay en el Tribunal Supremo. No. Cuando hablo de otros o de otras, es que me es indiferente, ¿no? Yo a la carrera judicial la mido por otras cosas, no por el género. Entonces, vamos a tener esa gran oportunidad de comprobarlo. Y espero que este acuerdo fructifique, que fragüe, y que, por tanto, el Consejo se renueve y comience a andar y haga la labor que le corresponde hacer, que es la de, empezando por los nombramientos, algo así me corregirá, de 23 o 24 magistrados del Tribunal Supremo y el resto de presidentes de audiencias provinciales y de Tribunal Supremo. 80. Casi 80. Vacantes. Y por favor, que a la hora de elegir, a esas figuras de nuestra judicatura, se piense más que en otras cosas en los méritos adquiridos, que se molesten en estudiar la labor jurídica de cada uno de los aspirantes a magistrado del Tribunal Supremo. En mis tiempos yo recuerdo que, no en mis tiempos de vocal, sino incluso antes, que el Consejo General del Poder Judicial hacía una cosa que a mí me gustaba mucho, y es que cuando se iba a producir el nombramiento de un magistrado, por ejemplo, de la Sala de lo Civil, se pedía informe u orientación de los magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para que hablaran si el candidato que aspiraba o el aspirante a ocupar esa sala, a lo largo de la labor que había hecho como magistrado, merecía ese puesto, porque nadie mejor que las salas correspondientes del Tribunal Supremo para conocer por sus obras el trabajo hecho por un magistrado. Pues con este deseo nos quedamos, con esta voluntad de que la independencia tanto de las instituciones como del Poder Judicial orgánicamente entendido en los tribunales sea una realidad más pronto que tarde, y estaremos atentos a lo que pase a partir de ahora con la aplicación de esa ley de amnistía que está de momento dividiendo
a los fiscales que se oponen a incluir la malversación, como ya hicieran 4 de sus compañeros apartados de la causa especial y como siguen defendiendo casi el 50% de la carrera del Ministerio Público. Nosotros le hemos dado la información, suyas son las conclusiones. Muchas gracias.